mañana pues ser edificados y guiados a través de la predicación. Padre, gracias por este tiempo y este momento que tú nos das de presentarnos ante ti. Suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe en la exposición de tu palabra. Rogamos que seas tú hablando en nuestros corazones y abriendo nuestro entendimiento para entender estas verdades. Ministra a cada alma que va a estar escuchando aquí o por el internet este mensaje. Oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo, quita lo humano y lo terrenal y sé tú ministrándonos. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermanos, en las últimas semanas hemos venido tratando la doctrina de la salvación. Específicamente, en las 2 últimas semanas hemos estado hablando de la expiación particular. Y decíamos que la expiación particular es de hecho una de las partes más conflictivas de esta doctrina, porque a mucha gente les cuesta quitarse a sí mismo muchas veces del centro de la historia y colocar a la persona de Dios en su soberanía. Y tristemente son muchas las objeciones que han surgido con respecto a esta doctrina. Y son objeciones entre comillas, porque la gran realidad es que la mayoría de ellas carece de sentido o son la expresión de un razonamiento liviano y no un estudio profundo de la Escritura. No son pocos, por no decir la mayoría de los creyentes, que en lo tocante a la soberanía de Dios divorcian el concepto del Dios soberano de la realidad y puesta en práctica por parte de Dios de su soberanía. O sea, la gente te dice, Dios es soberano, pero después cuando usted ve a Dios actuando en su soberanía y presenta cómo Dios actúa en su soberanía, te dicen, no, eso no puede ser. Y la gente se contradice a sí misma. Aunque muchos alegan creer en el Dios soberano y una salvación por gracia, lo cierto es que en la práctica, tristemente, la mayoría de los creyentes hoy niegan tal doctrina al no reconocer la soberanía de Dios en el proceso de salvación de pecadores y de alguna manera, mis amados hermanos, sigue esa mentalidad universalista centrada en el hombre, donde Dios es visto como un injusto por no salvar a todos, y de ahí que muchos terminan planteando supuestas objeciones a la doctrina de la expiación particular enseñada en la Biblia. Objeciones que parten, como ya dije, no de un examen detallado de la Escritura, sino del pensamiento lógico, humanista y no bíblico de los hombres. Los cristianos bíblicos no podemos vivir ignorantes de dichas objeciones, siendo que, primero, muchas de ellas más bien fomentan calumnias contra los creyentes que sostenemos esta doctrina, y otras pues simplemente no le permiten al creyente valorar la grandeza de Dios, la inmensidad de Dios, la grandeza de su amor, de su misericordia, ni reconocer la centralidad de su obra. Por ello hemos de conocer estas objeciones y examinarlas a la luz de la Escritura para poder estar firmes y seguros en nuestra doctrina y listos, como dice la Biblia, para presentar defensa ante todo aquel que pida razón de nuestra fe. ¿Cuáles son estas objeciones? Hoy vamos a estar hablando solamente de 3 de ellas. Y la primera es que los detractores de la expiación particular dicen que la misma impide el ofrecimiento libre del Evangelio a todos los hombres. En otras palabras, esta gente dice, bueno, si Dios envía a su Hijo Jesucristo y Jesucristo vino para expiar la culpa de los elegidos por Dios antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, es una hipocresía de Dios ofrecerle el Evangelio a todo el mundo. Entonces los cristianos no podemos andar por el mundo ofreciendo el Evangelio. Y eso es un error, pensar de esta manera. Es un error garrafal. Es no tomar en cuenta la personalidad de Dios, es no tomar en cuenta cómo es Dios, es no tomar en cuenta ciertas realidades que nos afectan a nosotros en comparación con respecto a la persona de Dios,
e incluso es un atrevimiento. Si usted recuerda, por ejemplo, el pasaje de Romanos donde Pablo dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y después enseña que aun cuando Dios aborreció a Esaú, Esaú es el responsable por no haber creído en Dios. Pablo dice: diré que hay injusticia en Dios, y después responde: en ninguna manera, porque tendré misericordia del que tenga misericordia. Y dice la Biblia que Dios al que quiere endurecer, endurece. Es difícil, quizás no lo podamos entender del todo, pero es una realidad que está en la Biblia, que no podemos pasar por alto y que se enseña en la palabra. Lo primero a tener en cuenta en todo esto es que nuestro conocimiento con respecto a ciertas cosas de Dios es un conocimiento limitado, es un conocimiento finito en comparación con el Dios que es ilimitado e infinito en conocimiento y en sabiduría. El hecho de que no entendamos ciertas cosas que Dios revela no significa que están equivocadas, no significa que son contradicciones, no significa que son cosas inciertas. El hecho de que ciertas verdades bíblicas no las podamos reconciliar en nuestra mente no significa que deben de ser negadas. Porque la realidad es que hay muchas cosas en la Biblia que no entendemos y que por fe tenemos que aceptarlas. Dice la Escritura en Deuteronomio 29 que las cosas reveladas han sido dadas a nosotros y las ocultas son de Dios. Y por tanto, simplemente por fe hemos de aceptar determinadas verdades, aunque no las entendamos. Por el mero hecho, debemos aceptarlas por el mero hecho de que están viniendo de Dios y porque las ha declarado Dios, quien es Señor, soberano y nuestra autoridad. Por ejemplo, humanamente hablando, racionalmente hablando, nosotros no podemos entender la Trinidad. Yo no creo que haya nadie que pueda entender racionalmente cómo Dios es uno y en su divinidad existen tres personas iguales en esencia y ser y distintas a la vez en su existencia, en lo que realiza. La mente humana no puede comprender eso. De hecho, cada vez que los hombres se han metido a querer entender racionalmente la Trinidad, han terminado negándola. Han terminado negando la divinidad de Cristo, o han terminado negando la humanidad de Cristo, han terminado negando la divinidad del Espíritu Santo. En fin, encontramos toda clase de herejías. Esto es un misterio. ¿Por qué lo creemos? Porque la Biblia lo enseña. Porque la Biblia enseña que Dios es plural y es único. Porque la Biblia enseña que en Él habitan tres personas. Y vemos que la Biblia enseña que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Pero a la misma vez se manifiestan de maneras diferentes. Quiere decir que una es verdad y la otra no. No, no quiere decir eso. Quiere decir que ambas son verdades. Y yo en mi conocimiento limitado no las puedo entender, pero Dios sí las entiende. Y las enseña, yo solo he de aceptarlas. Por ejemplo, humanamente no podemos entender cómo Dios es quien escoge antes de la fundación del mundo para salvar y al mismo tiempo le da libertad al hombre, haciendo al hombre responsable de su elección o rechazo. No entendemos estas dos cosas. En la mente es irreconciliable, pero en las de Dios son reconciliables. Tienen su explicación. Que no las ha querido revelar cuál es la explicación, eso es su voluntad, no la nuestra. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? No somos absolutamente nadie. ¿Significa que he de aceptar la elección y negar la libertad? ¿O he de aceptar la libertad y negar la elección? No. Significa que las dos están en la Biblia y que las dos deben de ser aceptadas y creídas, aunque no las podamos reconciliar en nuestra mente. Bueno, pues esto es lo que ocurre con la expiación particular. Eso es lo que ocurre con el ofrecimiento libre del Evangelio a toda criatura. Es exactamente lo mismo. Recordemos, y hemos visto la semana pasada, que ciertamente hay una unidad inseparable de que aquellos por quienes Cristo muere, Cristo salva. Está en la Escritura. Sin embargo, también es cierto que la Biblia manda a que se le ofrezca el Evangelio a toda criatura, a toda persona. No podemos pasar por alto, amados hermanos, que Dios
trasciende a nuestra sabiduría. Si ambas verdades están en la Biblia, entonces ambas son ciertas y el creyente no ha de optar por una o por la otra. Es esto exactamente lo que ocurre con la expiación particular y el ofrecimiento libre del Evangelio. Por eso creemos que la evangelización, tal como enseñó Jesucristo, es de carácter universal. El mensaje se le ofrece a toda criatura, a toda persona, y que no hay hipocresía en la persona de Dios al mandar a hacer tal cosa, y que no hay razones para no hacerlo. Que han habido algunas personas que en su extremismo, debido a esta doctrina, han dejado la evangelización, eso es cierto. Pero no podemos dejar de reconocer que eso es una postura extremista y no bíblica de esta enseñanza. Porque lo cierto es que Jesús nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento es libre y sinceramente hecho a toda criatura. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Ezequiel 33:11 dice: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y después dice: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Si vamos a Isaías 45, versículo 22, volvemos a ver un ofrecimiento libre a toda criatura. Y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargáis, mirad a mí, dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por otro lado, encontramos que Jesucristo, durante su ministerio en esta tierra, declaró en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? O sea que Jesús quería esto: juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Luego, cuando leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 17, la Biblia dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y mire qué interesante. El Espíritu Santo está dando testimonio y llamando a la gente a Cristo, y la iglesia también lo ha hecho, y los creyentes lo hacen. Y el que tiene sed dice: ven, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, ¿cómo podemos reconciliar estas cosas? Sí, es cierto que la Biblia ofrece sinceramente a todos, pero por otro lado dice que Dios salva solo a algunos. Que por una parte Dios tiene la intención de salvar solo a algunos y sin embargo ofrece a todos. ¿Acaso no prueban todos los pasajes que acabamos de citar que Cristo sí murió por todos? En ninguno de ellos vemos una sola fracción que diga Cristo murió por todos. Lo que sí vemos es un ofrecimiento libre del Evangelio a toda criatura. Y hay una realidad, es que el Evangelio o te salva o te condena. Porque el que en él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y sabemos muy bien que el deseo de Dios es salvar a todos. Y hay otra realidad, amados hermanos. Cristo tenía poder para poder salvar, valga la redundancia, a todo el mundo si hubiera querido. Sin embargo, en su soberanía y en su voluntad, no lo hizo. Porque si Cristo hubiera querido salvar al mundo entero, el mundo entero hoy fuera salvo. Y eso no es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Eso es algo de Él. En ninguno de estos textos que hemos leído, en ellos hay un ofrecimiento libre.
pero en ninguno de ellos dice que Cristo hizo provisión para que se salve la humanidad entera. Por medio de este mensaje quiero compartirle textualmente lo que Louis Berkhof en su teología sistemática habla al respecto. Quizás hacer algún que otro comentario. Él dice que la oferta de salvación en el camino de la fe y del arrepentimiento no pretende ser una revelación del consejo secreto de Dios, más definidamente de sus designios de entregar a Cristo como una expiación por el pecado. Nada más es la promesa de salvación para todos los que aceptan a Cristo por la fe. Lo que la Biblia sí garantiza como promesa es que de a todos los que se les da el Evangelio, al que crea, se le promete ¿qué? Salvación. Eso sí está garantizado. Eso sí se promete. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que en Él cree tiene. Pero en ninguna parte de la Biblia vemos una promesa de vida eterna para el incrédulo. Y si la expiación de Cristo va de la mano con lo que Cristo logra, porque por el que Cristo muere, Cristo salva. Si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad se hubiera salvado. Pero hay una condición, y es creer. Esta oferta, hasta donde es universal, aún en sus aspectos universales, amados hermanos, está condicionada siempre por la fe y por la conversión. El ofrecimiento es para todo el mundo, pero solamente los que tienen fe en Jesucristo y se convierten a Jesucristo son los salvos. Además es contingente esta oferta con la fe y el arrepentimiento, tales como pueden producirse en el corazón del hombre solo por la operación del Espíritu Santo. Porque al final solo van a tener la fe aquellos en quienes el Espíritu Santo obra y les convence de juicio, justicia y pecado y les trae a Cristo. La oferta universal de salvación no consiste en la declaración de que Cristo hizo expiación por cada uno de los que oyen el Evangelio y de que Dios realmente intenta salvar a cada uno. Hoy en día es muy popular oír a predicadores decir, Cristo murió por ti. Y es muy popular la idea de que por el hecho de tú decirle a alguien, Cristo murió por ti, ya se da por sentado que tal persona pues va a creer y va a ser salvo, y nosotros sabemos que tal cosa no es así. No es así. Y tristemente la gente ha subordinado la eficacia de la predicación y la eficacia de la conversión y del Evangelio a esta frase, Cristo murió por ti. Pero yo quiero que alguien me enseñe el texto que dice, Cristo murió por ti. ¿Dónde está? La oferta universal de salvación no consiste en la declaración de esto. Una exposición de la obra expiatoria de Cristo como suficiente por sí sola para la redención de todos los hombres es lo que enseña la Biblia. ¿Era la muerte de Cristo suficiente como para haber salvado a todos? Sí, lo era. Pero ¿lo hizo Dios así? No. Nosotros somos llamados no a decirle a la gente Cristo murió por ti, somos llamados a exponer lo que Cristo hizo para salvar a pecadores. Que vino al mundo, murió en la cruz, resucitó al tercer día, venció la muerte y el pecado, y que el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Quieres tú tener la vida? Cree en Él. Y no he tenido necesidad de decir, Cristo murió por ti. Miren, hermanos, todo esto consiste en una descripción de la naturaleza verdadera del arrepentimiento y de la fe que se requiere para venir a Cristo. Yo he visto a evangelistas dar un mensaje a la gente y después decirle, repite conmigo.
y hacen ahí una supuesta oración del pecador. Yo confieso, que he pecado. Y después cuando la persona termina de repetir aquello como si fuera una fórmula mágica, ya él es salvo. Eso no es así. El verdadero evangelio que lleva a salvación consiste en una exposición que incluya la enseñanza del pecado, llame al arrepentimiento e invite a la persona a poner su fe en Jesucristo. Es una declaración de que cada uno de los que vengan a Cristo con verdadero arrepentimiento y fe obtienen la bendición de la salvación. Ese es el evangelio que revela la Biblia y que se oferta a todos. No es el deber del predicador armonizar el consejo secreto de Dios respecto a la redención de los pecadores con su voluntad declarativa, tal como se expresa en la oferta universal de la salvación. El predicador es simplemente un embajador, un mensajero, un oficial, cuyo deber es presentar la voluntad del Señor en la predicación del evangelio a todos los hombres sin discriminación. Partiendo del punto que el predicador no sabe quiénes son los escogidos de Dios. Por tanto, el evangelio se lo ofrece ¿a quiénes? A todos. Y más tomando en cuenta que el medio que Dios usa para traer a la gente a salvación es la predicación del evangelio. Porque fuera de la predicación, sin la predicación y sin la expiación de Cristo no hay salvación. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice la Biblia. Pero la responsabilidad del predicador es anunciar las cosas tal y como están reveladas en la Biblia y poner a un lado esa superficialidad que está habiendo en las evangelizaciones y las falsas promesas que se le están dando a la gente en las supuestas evangelizaciones hoy. Ven a Cristo y vas a ver cómo te va a ir bonito en la vida y qué bien te va a ir. Te va a ir bien para la salvación. Pero lo cierto es que en la vida práctica del diario vivir te va a ir peor que antes. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted era un borracho, un adúltero, un sinvergüenza, un carepalo, un ladrón y todo lo que usted era, usted era bueno. Porque era fiestero, parrandero. Todo el mundo te buscaba, eras popular quizás, o rechazado, pero siempre tenías tu círculo. Y mire, le voy a decir algo, con la gente nunca se queda bien. Usted era un ladrón y dice, mire el ladrón después Cristo lo salva, usted se convierte y dice, mira, después ladrón, ahora religioso. Y la gente sigue estigmatizando tu vida. Porque la gente no concibe que Cristo transforma. Entonces cuando usted se convierte, no te va a ir tan bonito. ¿Sabe por qué? Porque ahora vas a ser objeto de burla. Ahora usted va a ser objeto de escarnio. Porque ese que nunca le importó que tú eras un borracho empedernido, ahora que ve que andas en sobriedad, va a querer ofrecerte el alcohol. Porque quiere verte en el piso. Es la gran realidad. Antes al diablo tú no le importaba, porque el diablo eras tú. Pero ahora que eres cristiano, le importas y mucho. Porque te convertiste en el mejor manjar para él. ¿Sabes por qué? Porque su deseo es deshonrar el nombre de Cristo. Y cuando él toma a un creyente firme y lo hace caer, él sabe que con eso Cristo es deshonrado. Cristo es deshonrado. Entonces decirle a la gente te va a ir bonito es mentirle. Y ir en contradicción con lo que dice el Evangelio, de que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino. Va en contra
de lo que enseña la Biblia, de que el camino del cristiano es un camino angosto, difícil. Claro, el premio final es incomparable. Porque la gran realidad es que las recompensas del mundo no valen absolutamente para nada, ni sirven. Al punto que la Biblia cuestiona y dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes del mundo si al final pierde su alma? Y es que lo mejor no es lo que se tiene o se puede tener aquí, lo mejor es lo que está al lado allá del río, en la vida eterna. Que es estar con Dios por toda la eternidad, definitivamente libre de todos los padecimientos terrenales de nuestros tiempos. Y a veces le ofrecemos a la gente un evangelio de te va a ir bonito. No le diga eso, le va a ir peor. No engañe. Ahora va a ser tentado, va a ser seducido. Hay por ahí su sinvergüenza diciendo, vas a prosperar. Oiga, si eso fuera verdad, ¿por qué Latinoamérica está en la miseria que está, si está llena de todos estos prosperistas? Y los que prosperan son los sinvergüenzas de los pastores. O vamos a aclarar, los falsos pastores. Es un evangelio falso. Te vas a sanar, mire, Dios tiene poder para sanarte. Pero el fundamento de la salvación no es la sanidad del cuerpo. Porque la gran realidad es que mientras estés aquí en esta tierra, bajo las condiciones de pecado y bajo el estigma del pecado, aunque Dios te sane hoy, a menos que Él venga antes, vas a terminar muriéndote. Y muriéndote de la enfermedad. Porque el pecado devino en un proceso degenerativo del cuerpo. Pero cuando uno predica el Evangelio de Jesucristo, y ese que ha llevado una vida miserable, cree en Jesús y se convierte, y Dios transforma su vida. Sí, va a tener angustias y sufrimiento, y va a ser objeto de escarnio. Pero su esperanza de salvación le va a dar fuerza para sobreponerse a todo eso. Y el gozo de la vida eterna y de lo que le espera en el cielo le va a ayudar a sobreponerse a todo eso. Y más porque sabe que hay un gran galardón que le espera en Cristo Jesús junto a Dios. Y cuando está enfermo y en fase terminal quizás va a poder decir, como oí decir a un pastor hace poco antes de morir, lo mejor está por venir. Porque ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá separar jamás del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces no centra su atención en la sanidad del cuerpo, sino en el Cristo que le salva. Y no le va a importar tener mucho o poco. No le va a importar la prosperidad porque entiende que lo mejor de los bienes de este mundo es basura al lado de todo lo que le está reservado en el reino de los cielos a los que hacen su voluntad. Y por tanto se enfoca en no hacer tesoros terrenales, sino en hacer los tesoros que son celestiales. Entonces todos esos evangelios falsos quedan descartados. Son evangelios de falsas promesas. No me extraña que hay tantos hoy en día por ahí tirados en el camino que no quieren saber de las verdades de Dios, porque al tropezar con un evangelio falso, claro, eso no les justifica, porque en su responsabilidad del hombre es estudiar la Escritura para poder discernir lo verdadero de lo falso y decir, bueno, estaba en lo falso, esto es lo que es de verdad, y responder así a lo que Dios demanda y dice y enseña. La oferta universal de salvación sirve para manifestar la aversión y la obstinación del hombre en su oposición al Evangelio y para remover todo vestigio de excusa. Porque ningún hombre se va a poder parar delante de Dios y decir,
A mí nadie nunca me dijo. Porque no olvidemos que la expiación es particular, pero aún también es cierto que la decisión del hombre es una realidad. El hombre es libre para elegir. Y es responsable por su elección. Entonces, esto de que hay hipocresía en Dios en ofrecer libremente el Evangelio queda descartado. La segunda objeción, voy más rápido, ¿verdad? Es que la expiación particular contradice algunos pasajes aparentemente universalistas. Porque cuando hablamos de expiación particular, automáticamente, sin examinar las cosas, sin tener cuidado, la gente vuela a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Ahí está el amor de Dios por el mundo. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa vez nos convertimos en los seres más amantes de la historia. No le predicamos a nadie, pero queremos que Dios ame a todos. Vamos a considerar algunos de estos pasajes que suelen citarse para hablar de una expiación universal y que dicen, Cristo murió por todos. Por ejemplo, la gente cita Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Te pueden citar 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Te pueden citar Juan 4:42, y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y te pueden citar Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te pueden citar Juan 3:16, que ya lo dije. Y te pueden citar 2 Corintios 5:14-15, que fue que leímos ahorita, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esos son los textos más comunes. Ahora, si usted los escuchó bien y los leyó ahí con detenimiento en su Biblia o en la pizarra, usted se podrá dar cuenta que todos estos pasajes tienen en común la palabra todo y la palabra mundo. Y es que los detractores de la expiación particular generalmente centran toda su atención solamente en estas dos palabras, en todo y en mundo. El resto que se vaya a la porra. Y se olvidan que interpretar la Escritura implica preguntarse quién habla, a quién habla, si es pasado, presente, futuro, si es hombre o mujer, en qué tiempo está. Se olvidan preguntar si es primera, segunda, tercera persona del plural o del singular. Y cuando usted analiza estos pasajes donde viene la palabra todo y la palabra mundo, casi siempre, por no decir siempre, todos tienen en común el hecho de que están escritos en primera persona del plural. ¿Y cuál es la primera persona del plural? Nosotros. El que escribe y por ende el que recibe el mensaje. Los creyentes. Eso se olvida. Pero otra cosa que no se tiene en cuenta es estudiar la Biblia en su contexto y el significado de las palabras. Porque la gran realidad es que en la Biblia, como en la vida práctica, no siempre la palabra todos significa la totalidad de, ni la palabra mundo significa la universalidad mundial. A veces la palabra todo y la palabra mundo está designando a un grupo particular y limitado de personas. Hubo un accidente en la esquina. Todo el mundo estaba allí. Hermano, ¿estaba el mundo entero? No. O todo el barrio que salió de chismoso para mirar lo que ahí estaba pasando. ¿No usamos esa expresión?
culto el domingo en la iglesia estuvo buenísimo. ¿Quiénes fueron? Estaba todo el mundo. No es cierto, si a veces no están los creyentes, va a estar el mundo entero. Son expresiones. Ah, no, pero cuando tenemos que hablar de salvación y pensar que es voluntad de Dios y que Dios es soberano y no el hombre, ah, no, espérate, ahí no me conviene. Y entonces tiene que ser universal. Vamos a ver que en la Biblia hay muchos ejemplos donde la palabra todo no significa la totalidad de, ni la palabra mundo se usa para hablar de manera universal. Vamos a Juan 12:19. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí. Yo quiero que ustedes mediten esto. ¿Quiénes son los que están hablando entre sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Detractores de Jesús. Gente que negaba a Jesús. Gente que estaba celosa por la predicación de Jesús. Gente que no concebía que mucha gente estaba siguiendo a ¿quién? Y mira lo que dice. Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Tras Jesús. Pregunto, en ese tiempo, ¿el mundo entero estaba yendo tras Jesús? No. Siendo que aquí habían dos fariseos diciendo, ustedes no consiguen nada porque mira, ellos se están yendo. Pero ellos no estaban ahí. Entonces, ¿de qué planeta eran estos fariseos? De otro mundo. ¿Se da cuenta usted que la palabra mundo no significa universalidad, que puede hacer referencia a una mayoría particular de personas? Porque en el momento en que los fariseos emiten este criterio, el mundo entero estaba yendo tras de Cristo, ¿sí o no? Los gentiles todavía no lo conocían. A Samaria no había llegado el evangelio. ¿Sabes de dónde andaban los chinos, los japoneses y toda esa gente? Es evidente que Juan nos está enseñando que todos los seres humanos vivos de la tierra en ese momento estaban siguiendo a Cristo. Entonces no puedo interpretar la palabra todo como la totalidad de la humanidad, sino de un grupo particular. En este caso y en muchos otros. Y es lo que pasa con los otros textos. Vamos a ver otro ejemplo. Primero los Corintios 6:12. Miren lo que dice Pablo. Y un texto que conocemos de memoria. Todas las cosas me son lícitas. Y él usa la palabra todas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y algo parecido encontramos en el capítulo 10, verso 23, cuando dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y aquí hay un detalle. Pablo dice, todo me es lícito, todo. La totalidad de, si lo interpreto así, ¿no? Como hacen los universalistas. La pregunta es, ¿a Pablo le era lícito pecar? No. Ni. ¿Tenía licencia para pecar? No. ¿El Papa le dio una indulgencia para que peque todo lo que le dé la gana? Eso no existe. No existe. Ningún creyente tiene licencia para pecar. El que es de Cristo no practica el pecado, o sea, no vive para pecar. Va a pecar por negligencia, por omisión, pero no porque se propone pecar, porque tengo el permiso, puedo ir y hacer lo que me dé mi gana. Entonces, este pasaje, la palabra todo no puede ser la totalidad de. Pablo no afirma aquí en usar la palabra todo al tener la libertad de hacer cualquier cosa, sino, sin excepción, sino que tiene la libertad. Creyente libre para hacer la voluntad de Dios. Luego cuando vamos a 1 Corintios 9:21, el mismo Pablo después dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y él enseña que su vida está bajo ley. Hay leyes que le rigen y le gobiernan. Entonces no, todo no es todo. Vamos a Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Enseguida nos vamos para Navidad. Que todo el mundo fuera empadronado. O sea, censado. ¿Quién emitió el edicto?
Augusto César. ¿Quién era Augusto César? El emperador, ¿qué? Romano. Era una ley para el imperio. Probablemente, de hecho, este censo fue muy local. La pregunta es, ¿y los que no eran del imperio romano fueron censados? Pero ahí dice que todo el mundo. ¿Se dan cuenta que todo el mundo no siempre es la totalidad de él? No creo que los chinos fueran, la cogido con los chinos hoy, chicos, fueran empadronados. Lucas 2:3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Todos los que estaban bajo esta jurisdicción. Miren, hermanos míos, gústeles o no a los universalistas, la Biblia a menudo usa la palabra mundo y todo en un sentido restringido y limitado, tal y como vimos en los ejemplos anteriores expuestos. En Juan 12:32 Jesús dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si fuese levantado de la tierra. Bueno, en su resurrección Jesús fue levantado de la tierra y en su ascensión al cielo también. La pregunta es, ¿están todos los hombres siendo atraídos a Jesús? ¿Están viniendo todos los hombres a Cristo? Entonces todos, no siempre es todos. Y esto hay que considerarlo. Hay otros pasajes donde todo sí es todo. Pero lo que quiero afianzar es la idea de que no siempre podemos interpretar la palabra todo ni la palabra mundo de manera universal. De hecho, al no tomar en cuenta ciertas preguntas correctas que se debe hacer un texto para interpretarlo, es que la gente termina en ideas erradas. Uno de los textos más citados para tratar de probar la universalidad es 2 de Corintios 5, 14 y 15. Pero cuando estudiamos a fondo el texto podemos darnos cuenta que las cosas no son como se nos pinta. Más bien es todo lo contrario. En vez de apuntar a una expiación universal, apunta a una expiación particular. Mire 2 de Corintios 5, 14 y 15. Vamos a leerlo. Porque el amor ¿de quién? Punto número 1. ¿El amor de quién es? Nos constriñe. Constriñe. La pregunta es, ¿a quién constriñe el amor de Cristo? A nos. Primera persona del plural. Nosotros. Está particularizando el grupo que es amado por Cristo y que son constreñidos por el amor de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente fija su atención en la palabra todo y en la palabra mundo y se olvidan de estos detalles. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién es ese uno? Cristo. ¿Y quiénes son esos todos? Es lo que vamos a definir. Luego todos murieron, o sea, por todos los que Cristo muere, esos todos terminan ¿qué? Muriendo. Es lo que dice ahí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muchos dirían ahí, ahí está. Uno murió por todos. Cristo murió por ti. Espera. Espera un momento, porque si usted analiza con cuidado, se podrá dar cuenta que el problema radica en que leemos uno murió por todo, pero olvidamos que el texto continúa y dice luego todos murieron. Quiere decir que hay una conexión inseparable entre la muerte de Cristo y la muerte de estos todos. La palabra luego usada en este texto exige una relación causal. Por quien Él muere,
el otro muere. De ahí que el todos murieron no se puede estar refiriendo a la muerte natural de todos los hombres, porque la muerte de Cristo no es la causa de la muerte física del hombre. No lo es. El todos murieron se refiere a la muerte espiritual del creyente. Porque cuando Cristo expió nuestra culpa, nosotros morimos al viejo hombre. Cuando nos bautizamos, ¿qué estamos diciendo? Que nuestro viejo hombre quedó ¿qué? Enterrado, sepultado, y que hemos resucitado a una vida que es nueva. Y esta es la clase de muerte que vemos en Romanos 6, donde se afirma que los cristianos son bautizados en la muerte de Cristo y unidos a la misma. Con Cristo he sido juntamente ¿qué? Crucificado, muerto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Ustedes estaban muertos en delitos y en pecados y ahora viven. Y habla de nosotros como vivos, pero también dice que para que la semilla pueda nacer primero tiene que morir. Cristo le dio muerte a nuestro viejo hombre. Han muerto al pecado debido a la acción del Espíritu Santo en su corazón. Ahora bien, es obvio que no todos han muerto en este sentido. Porque lo cierto es que muchas personas siguen viviendo en el pecado, no han muerto al pecado, por consiguiente Cristo no pudo haber muerto por ellos, porque si hubiera muerto por ellos, ellos hubieran muerto al pecado, porque hay una relación indestructible entre la muerte de Cristo y aquellos por quienes Cristo murió. Porque la muerte de Cristo fue eficaz, verdaderamente expía la culpa. Murió por todos, luego todos murieron. Es obvio entonces que el todo se refiere a todos los creyentes y no todos los hombres existentes en el mundo. Además, Romanos 6 advierte que si los creyentes están muertos al pecado, están vivos en Cristo Jesús. Hay una cadena de sucesos en este pasaje. Uno lleva al otro y el uno no puede estar desligado del otro. Vuélvalo a leer y se dará cuenta. Primero, Cristo muere por todos los creyentes. Porque Cristo muere por los creyentes, todos los creyentes mueren espiritualmente en Cristo. Y porque Cristo murió por los creyentes y los creyentes murieron espiritualmente, entonces todos ellos van a resucitar de nuevo espiritualmente en Cristo. A una nueva vida. Y evidentemente a la venida de Cristo, a una resurrección corporal plena para estar por siempre con el Señor. ¿Se da cuenta que una cosa no manda de la otra? No se pueden separar. Teniendo en cuenta esto, descubrimos que este pasaje no habla del mundo entero ni de la totalidad de los hombres. Entonces todos estos criterios universalistas se vienen abajo. ¿Cuál es la tercera y última objeción que comúnmente escuchamos cuando se habla de la elección, la predestinación y la expiación particular? Y esta es la más popular de todas. Como si la gente fueran tan dedicadas a esto. Es que la expiación particular frena y obstaculiza la evangelización. Porque si ya Cristo murió por los que va a salvar, ¿para qué predicar si al final los va a salvar? Y eso frena la evangelización. Y vemos a los detractores de esta doctrina hablando de la obstaculización de la evangelización, y cuando tú te acercas y le preguntas, ven acá, yo me imagino que tú te pases el día en la calle predicándole a Cristo a todo el mundo. Y mira su vida, no le han predicado nunca a nadie. Es un falso salvo, tristemente. Eso frena la evangelización. ¿Será cierto? Mire, hermano, en ninguna parte la Biblia enseña que la doctrina de la elección, que la doctrina de la predestinación, que la doctrina de la expiación particular, en ninguna parte la Biblia enseña que por causa de esto
no es necesario predicar el Evangelio a toda criatura. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque sabemos que Dios tiene un pueblo al cual va a salvar. Y lo salva por medio de Cristo y de la predicación del Evangelio. Y siendo que el hombre no sabe quiénes son los escogidos de Dios, es que el Evangelio se le da a toda criatura. Y es la misión asignada por Cristo de ir hasta lo último de la tierra, predicando el verdadero Evangelio, no los inventos que hay hoy en día. Cuando entendemos que Dios tiene un pueblo elegido por gracia entre la gente de toda nación, tribu y lengua, los cuales quiere y va a traer a sí mismo por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, y siendo que nosotros ignoramos quiénes son los elegidos, es que en obediencia a los mandados por Cristo le predicamos el Evangelio a toda criatura. Por eso no nos interesa un concierto cristiano para ganar a la gente. Los conciertos no son las herramientas usadas por Dios para traer a los pecadores a Cristo. No, una campaña de sanidad y de no sé qué, tampoco. 10 leprosos vinieron a Cristo rogando un milagro, fueron sanados, y de los 10, ¿cuántos viraron? Si fuéramos a ser tan legalistas, diríamos el 10% de los sanados son los agradecidos con Dios. No podemos afirmar eso, Oiga, usted le ha metido el número a toda la gente que fue favorecida con la bendición de Cristo, con los milagros de Cristo. 5.000 en una ocasión comieron, después 4.000 son 9.000. 10 leprosos, no sé cuántos ciegos, en fin. Mínimo pasan los 9.000. Cuando le prendieron, ¿quién quedó? En Pentecostés, ¿cuánto había? ¿Dónde estaban los miles beneficiados por un milagro? ¿Se da cuenta? Luego, lleno del Espíritu Santo, en el advenimiento de Pentecostés, Pedro predica. Interesante, ahí no sana a nadie. La gente diría, tremendo culto carismático. ¿Qué carismático? Si dice la Biblia que estaban sentados. ¿Lo dice? Sentados orando. ¿Usted ha visto un carismático sentado orando? Yo no lo he visto. Sentado, ahí orando. El hombre se levanta. Ahí no hubo sanidades. Ahí hubo predicación. ¿Resultado? Conversiones. Y después el texto dice, y el Señor añadía. ¿Quién es el que añade? ¿A quién añade? A los que habían de ser salvos. Pero eso es mejor quitarlo de la Biblia, según algunos. Y te lo han disfrazado a los que iban siendo salvos. No. El Señor añade a los que habían de ser salvos. La gente no viene con un letrero en la frente, elegido, reprobado. Pero como nosotros sabemos que Dios tiene un pueblo y va a establecer su reino con un pueblo, le anunciamos el Evangelio a todos. Todo lo contrario. Porque sabemos que Dios quiere hacer esto y me invita a unirme a su plan, pues con más vehemencia, los que creemos en la expiación particular nos tomamos más en serio la misión de la iglesia y la evangelización verdadera. Yo he visto pastores, hermanos, coger a la gente en la calle, ni decirles nada, y a niños, sobre todo los niños, los manipulan con eso. Ven, repite conmigo. Señor Jesús, yo confieso. Ya, eres salvo. Eso no es así. Si la persona no tiene convicción de su pecado,
experimenta arrepentimiento y fe salvadora en Jesucristo, usted podrá repetir toda la oración del pecador cuantas veces le dé la gana, que usted no va a ser salvo. Porque la cuestión no está en repetir una oración como si fuera un acto mágico. No. Lo que la Biblia sí enseña, y usted y yo a la hora de compartir el Evangelio, hemos de decirle a todo pecador, es que Cristo murió por el pecado. Eso es lo que hay que decirle al mundo. Cristo murió por el pecado. Cristo se entregó por pecadores como usted y como yo. Que para ser salvo el pecador debe creer en Cristo. Que es su responsabilidad al creer o no. Una ocasión estaba predicando en los campos de mi país. Y en una casa que había una miseria horrible. Y vamos a presentar el Evangelio. Y el hombre bien hosco, bien cerrado me dice, aquí no venga con tu religión, que mi Dios es Fidel Castro. A mí se me fue y le dije, oye, que Dios más malo tú tienes, porque mira la miseria que te tiene, viejo. Y es lamentable que los hombres tengan falsos dioses, falsos mesías. Y más lamentable aún es que después vengan supuestos creyentes presentando como verdadero evangelio un mensaje que no conduce ni al arrepentimiento, ni al abandono de los ídolos, ni a la verdadera fe. Al mundo lo que hay es que decirle que Dios ofrece libremente la salvación por medio de Jesucristo. Y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y lo único que tenemos que exhortar, después de haber dicho esta verdad, es qué decisión vas a tomar. Y a partir de ahí, eso no es su asunto. Eso no es su asunto. Este es el mensaje que se nos manda a anunciar, porque no hay salvación fuera de Cristo. Y porque el medio utilizado por Dios para atraer a los suyos a salvación es por medio de la predicación. Por tanto, el cristiano bíblico se toma en serio la evangelización y la doctrina de la expiación particular, lejos de obstaculizar y frenar la evangelización, más bien la estimula. Por eso nosotros creemos en la evangelización. Por eso creemos en la multiplicación de iglesias. No en la centralización de iglesias, déjeme le digo que es lo opuesto a lo que vemos en la Biblia. Hoy en día estamos viendo iglesias grandes como un gran agujero negro en el espacio absorbiendo a las iglesias pequeñas para convertirse en mega iglesias, pero a costa de que desaparezca el resto. Y a veces tenemos una mente tan limitada con la evangelización y la plantación de iglesias. Y más triste es aún los pastores con una mente limitada en la plantación de nuevas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo es posible que vivimos en una ciudad? ¿Cuántas personas pueden vivir en la ciudad de Florida, David? ¿Tú que te gusta todo eso? En la Florida, 22 millones. 22 millones. ¿Cuántas iglesias habrá? ¿Cuántas habrá? Supongamos que hayan 5,000. Que no lo creo. ¿Ustedes creen que 5,000 es suficiente para alcanzar a 22 millones? ¿O proyectarse hacia 22 millones? ¿Sabe dónde radica el problema? Que nos hemos dividido a la gente y a la ciudad, y a veces nos creamos dueños de ella. Este es mi barrio y esta es mi gente. Y hablamos de los creyentes como me lo robaste o me lo llevaste. Y son propiedad tuya.
Y tenemos una mentalidad monárquica. El reinado del pastor o el reinado del líder religioso. Y se nos ha olvidado que la predicación del Evangelio no es para crearnos un nombre dentro del campo eclesial de nuestro tiempo, en el cual yo pueda resaltar por ser alguien visto como prominente, porque supuestamente al tener miles de personas significa que he tenido un éxito extraordinario. Y no pensar que por yo tener mi iglesia aquí, al otro lado de la ciudad, hay gente que se está perdiendo y que no va a venir. Pero pueden coger un carro y venir. Miren, en la Biblia lo que vemos es a Cristo y a los discípulos yendo a la gente. Tuvimos un líder en la obra bautista en Cuba que decía, así como dice el gobierno en cada cuadro un comité, qué lindo sería en cada cuadro una iglesia. Y es que el concepto que tenemos de iglesia es de 300, 400, 1000, 100,000 gente, un templo grande, y nos olvidamos que iglesia es el grupo de creyentes reunidos con un propósito para hacer la misión de Dios en cualquier lugar. Y qué penoso es que sean los líderes espirituales los que estén frenando la multiplicación de las iglesias por hacerse un nombre terrenal. Yo sería feliz si por medio de nuestra evangelización miles vinieran a Cristo, aunque se congregaran en otra iglesia, que sea buena, por supuesto. Me doy por satisfecho porque no se trata de establecer el reino de un grupo particular, se trata de anunciar el reino de Dios. Yo creo que lo que está frenando la evangelización no es creer en la expiación particular. Lo que está frenando la evangelización y la multiplicación de iglesias son las opiniones particulares de los líderes y de la gente. Que no nos acabamos de dar cuenta que a veces hay gente que hay que dejarla ir para que formen una nueva congregación. ¿Saben ustedes por qué los bautistas en siglos pasados se multiplicaron tanto en este país? Al punto de llegar a ser la denominación más grande. ¿Quiere que le diga por qué? Porque creían en el sacerdocio universal de los creyentes. Y los bautistas de esa época eran todos calvinistas. ¿Y saben por qué se multiplicaron? Porque se tomaron en serio el llevar el evangelio a toda criatura. Y porque no tenían estructuras denominacionales como hay hoy en día, con convenciones y asociaciones y toda esa basura, que lejos de ser un vehículo para la multiplicación, muchas veces es un freno. No estoy diciendo que todas las asociaciones y convenciones son basura, las hay muy buenas. Estoy hablando de las estructuras no bíblicas. ¿Y saben por qué se multiplicaron en este país? Porque el concepto no era hacerse un nombre eclesialmente hablando, el concepto era alcanzar las almas. Y donde todo creyente era visto como un ministro, y donde no hacía falta una ordenación, porque no es una práctica bíblica. Que alguien me enseñe en la Biblia que hay que ordenar y darle una licencia ministerial a un pastor. Que me lo enseñe. Los reto a que me lo enseñe el texto. Los bautistas en su génesis y en este país se multiplicaron porque cuando no había un predicador, la asamblea decía, reconocía al varón de Dios que tenía el don para la enseñanza y le decía, arriba hermano, venga, que usted es el llamado de Dios. Y en tal pueblo no hay, usted vaya para allá. No tenía que tener licencias ni reconocimientos de nadie. Ni estaba centrada la cosa en el dinero, sino en el amor al reino.
Mira estos pentecostales que a veces tanto le tiramos por sus locuras. ¿Por qué usted cree que se han multiplicado? Por eso. Porque hay que reconocer que han puesto a un lado todas esas estructuras absurdas y se han atrevido a ir con pasión a enseñar lo que ellos creen que es lo que deben de enseñar. Y es interesante, los bautistas de este país, cuando eran calvinistas, eran más evangelistas que nunca. Abandonaron el calvinismo y hoy se dedican a cualquier cosa, no era la evangelización. Y a veces sostenemos misioneros y líderes asociacionales que son misioneros porque fueron a otro país, pero ellos no hicieron nada. Quizás estoy siendo atacado. Alguno podría decir, pastor, usted está atacando lo nuestro. No, no estoy atacando lo nuestro, estoy atacando lo que está mal. Hay que ser sincero y quitarse las máscaras. Y no me importa que salga en el internet, qué bueno que salga. Y que le llegue a quien tenga que llegar. Y vivo en un país libre y Cristo me ha dado libertad para